Seguimos en Íntimamente. Esto es un show como te gusta. Yo feliz de poder estar compartiendo con ustedes estos temas de interés. Hablamos de la Agenda 2030 que para el año 2030 deben cumplirse ciertos objetivos, entre ellos objetivos ambientales, objetivos de relaciones humanas, de alimentación, entre otros. Hoy vamos a enfocar esta conversación de la ideología de género. En este tema vamos a abarcar lo que está ocurriendo en la actualidad con las relaciones humanas, lenguaje inclusivo y lo que esto representa psicológicamente para las personas. Vamos a iniciar este programa con una frase de un autor desconocido que dice: tú eres quien decides ser. Aquí en la ideología de género, uno de los puntos más importantes, más controversiales y confusos es la percepción. Cuando hablamos de percepción, ¿a qué nos referimos? Tú eres lo que quieres ser. Cuando yo era niña, me encantaba pensar que yo tenía la capacidad de ser varón, porque para mi mente, a los varones podían subir más facilidad a los árboles, que a mí me encantaba, podía salir de la casa con más facilidad, que a mí no me lo permitían, y entonces yo jugaba a hacer lo que hacía el Chavo del Ocho, Chespirito, dar una vuelta y convertirse en lo que él quisiera ser. Eso nunca funcionó para mí, ser lo que yo quería ser. Otra de las cosas que a mí me gustó ser siempre era una mujer de 6 pies de estatura. Tengo 4'11". Eso es otra cosa que yo tampoco he podido ser. En la ideología de género le dicen a las personas que usted puede ser lo que usted quiera y que como usted se percibe, también se perciben los demás. Pero tenemos a Marianela Nevado que nos habla de lo que es para ella la Agenda 2030 y lo que significa la ideología de género. Vamos a ver este corte y regresamos con los invitados de hoy. Porque la Agenda 2030 es la reducción de la población a través del fomento de la ideología de género, del aborto y de la eutanasia. Es el rechazo a la tradición, es la eliminación de fronteras, es el fin de la soberanía de las naciones, es matarnos de sed y de hambre. La Agenda 2030 no es la protección del planeta, es la privatización de todos los recursos naturales para hacerlos inaccesibles. La Agenda 2030 es una auténtica inmoralidad. Así piensa Magdalena. Así muchas personas también piensan de este término. Pero ¿qué es la ideología de género? Ideología es una manera de pensar, es una forma de comportamiento que las personas tienen en su mente. Aquí tenemos 3 invitados maravillosos. Voy a empezar por mi queridísima Arelis García, sexóloga, que nos acompaña para hablar de este tema. Anderson Batista, psicólogo clínico, que nos hablará del comportamiento y de cómo esto puede confundir. Y claro, está con nosotros Marianela Pinales, feminista encargada del Departamento de Género de Educación. Gracias a los 3 por estar con nosotros. Yo feliz de recibirles y vamos de inmediato a definir, partiendo de la mirada de cada uno de ustedes, ideología de género. Voy a empezar contigo, Arelis. Si tú supieras que yo soy una señora que a mí me gusta ceder los espacios, como antes de que tú iniciaras el programa, ante todo, gracias por invitarme. Me siento orgullosa de compartir contigo el escenario y saber que este programa Íntimamente ha sido un programa que ha significado mucho para los dominicanos y sé que vamos a tener un repunte y una aceptación en este nuevo renacer del programa. Gracias. Y de verdad que yo me siento muy, muy agradecida de que me hayas invitado. Gracias. Pero como te decía, me gustaría que sea la señora que tenga la posibilidad de compartir el concepto ya desde el punto de vista que ella ha tenido la oportunidad de trabajar en el ministerio. Claro. Porque cada uno de nosotros, como tú decías, tiene una percepción de lo que es toda esa propuesta ideológica, pero ella hizo unas aclarando que nos gustaría escucharla así. Fuera de cámara, Claro de su programa, sí. fuera de la cámara. Exacto. Entonces, Arelis también es orientadora escolar, así que sabe cómo se maneja en el aula y también tiene experiencia de muchos casos
que ve diariamente en las aulas. Marianela, Arelis le da la participación, así que Marianela Pinales tiene la palabra. Gracias. Igual yo quiero agradecer la invitación. Aclarar que no soy directora actual, yo fui directora en el Ministerio de Educación en el periodo 2017-19. Víspera de la pandemia, pues salí del ministerio. Mira, lo que decía antes tras cámara es que género no es una ideología. Una ideología es una corriente de pensamiento que propugna por una cuestión determinada. Tú tienes, por ejemplo, dentro del capitalismo, incluso tiene varias corrientes, tienen una mirada de lo que debe ser el desarrollo productivo de tal o cual manera y de la sociedad de tal o cual manera, y dentro de esa corriente, dentro de esa ideología hay una serie de corrientes de pensamiento. Están los demócratas, están los que tienen una manera más radical de ver la vida y demás. Igual tú lo ves en el ala de la izquierda cuando hablamos de política. Entonces, si tú hablas del feminismo, sí es una corriente ideológica de pensamiento que propugna por los derechos de las mujeres y reivindica los derechos de las mujeres. Claro. Cuando hablamos de género, estamos hablando de una forma en cómo la sociedad, dependiendo de la cultura, le enseña, le educa a las personas a cómo ser hombre y a cómo ser mujer, a cómo comportarse. Y lo educa asignándoles roles, Ahorita alguien decía, se hablaba del tema de la mujer en la casa, la carga de trabajo en el hogar y cómo a la mujer se le ha delegado el mundo de lo privado. Nosotras somos las que tenemos que atender, ser las cuidadoras, atender la familia, limpiar, fregar, trapear, planchar. Mira que diciéndolo me canso, me agoto. Sí, cansa. Porque agota, es mucho, es mucho y es todo un trabajo, aunque no se reconoce como tal. Sí. Entonces, al hombre se le relega el mundo público y el rol que le asignan es de proveedor, el que sale a buscar el dinero, el sostenimiento de la casa, y participar en política, llevar el liderazgo en la sociedad y demás. Y nosotras en una actitud pasiva, relegada, como digo, al mundo privado. Y eso es género. Esa manera en cómo enseñamos desde muy temprana edad a ser hombre, a comportarnos como hombre, a comportarnos como mujer. En el día de hoy, o sea, en esta temporada, ideología de género es un término que corre por las redes sociales, por las noticias, por los comentarios. Es un término que escuchamos muchas veces al día. Claro. O sea, es una construcción de un término para llamar a las ideas que tienen que ver con las relaciones de hombres y mujeres desde mis ojos. Esa es la manera que yo lo veo. ¿Pudiéramos dar una definición desde los ojos de una feminista a ideología de género? Vuelvo y digo, saco lo de ideología y me quedo con género. Ajá. Y pero desde nuestra perspectiva, es junta, Marianela. Sí, lo que pasa es que cuando tú le pones el sello de ideología de género y le metes los otros elementos de que pretenden definir el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, y no es así, no es esa la mirada, no es esa la mirada, y no es lo que nosotras planteamos tampoco. Nosotros hablamos de derechos de las personas. ¿Y cuál es la mirada? Cuando dices esa no es la mirada. Cuando hablamos de género es cómo enseñar desde temprana edad a los chicos y las chicas a relacionarse de manera bonita en el respeto de los derechos de cada cual. Y cómo enseñar también a los chicos y las chicas que no hay cosas que son exclusivas de las mujeres y que no hay cosas que son exclusivas de los chicos, de los varones. ¿Pudiéramos tener un término para poder nombrar lo que está ocurriendo hoy día, que se ha salido de lo que es el feminismo que conocíamos hasta hace unos años? Vuelvo y te digo, es que hay varias corrientes de pensamiento. Y dentro de lo que yo planteo y trabajo, está el poder educar en nuestra sociedad y definir políticas públicas que reivindiquen los derechos que tenemos las mujeres y que se eduque desde los escenarios socializadores, que son el hogar, la escuela, la comunidad, la iglesia y todos los entornos, se eduque en igualdad. ¿Qué es la igualdad? No es que tú y yo nos parezcamos o que él y yo nos parezcamos, porque tú eres un ser único, como tú no hay otra, aún tengas una gemela. Así es. Idéntica. Entonces, lo que estamos hablando es que respetando esa parte de tu propia autonomía,
que podamos enseñarle a los chicos y las chicas que no hay cosas exclusivas. ¿Por qué? Porque eso va en desconocimiento de los derechos que tiene una de las partes, que en este caso son las mujeres. Y de ahí se desprende también el hecho de que se sienta desde el escenario de lo masculino que tiene un poder sobre lo femenino y que puede mandar, decidir, gobernar por ella. Y estamos diciendo que eso no. Y cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de esa igualdad. No de que yo debo vestirme como él o parecerme a él. Y no importa, yo puedo usar pantalón igual que él. ¿Pudiéramos popular el término, va a ser popular el término de la equidad en vez de la igualdad? Es que la igualdad, estamos hablando de igualdad de oportunidades. Sí, no de igualdad física, sino de oportunidades. Es por eso que digo que si pudiéramos llamar equidad para no confundir. No, lo que pasa es que la equidad también tiene su concesión. La equidad es, si yo soy una persona de bajos recursos, vamos a llevarlo para entenderlo, de muy bajos recursos, y tú tienes un poder adquisitivo mayor que yo. El Estado, el gobierno, no, y la Constitución lo dice así, aunque gobierna para todo el mundo, tiene que definir políticas públicas concentradas más en esa alta población vulnerable que no tiene los recursos, y aunque decide política para esa otra población que tiene ese poder adquisitivo, da prioridad a esa otra población. Cuando hablamos de hombres y mujeres, las mujeres estamos en una gran desventaja, en muchos aspectos. Y cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de crear oportunidades también para la mujer para que pueda tener acceso a los servicios, acceso a trabajo, acceso a una serie de cuestiones que los hombres lo tienen con mayor facilidad que nosotras, porque la carga del mundo privado no nos permite salir a ese escenario con las mismas condiciones. Ahí tenemos muchísimos temas que tratar y nos pasaríamos 1, 2, 3 programas por ahí, pero Así yo es. quiero escuchar la opinión sobre el término ideología de género, definición desde los ojos de un psicólogo clínico como Anderson Batista. De verdad que encantadísimo de estar aquí, de verdad, Juana, que sí, porque hemos compartido ya en otros escenarios. Ahí sí. Pero escuchando a la licenciada, viendo todo este tema de la construcción de la ideología de género, mira, fíjate que ese es un tema muy crucial y muy neurálgico en la sociedad, porque digamos que la terapia, como lo veo en mi consultorio, cuando llegan tipos o personas así, este tipo de casos a la consulta, inmediatamente uno como profesional de la conducta nunca va a decirle a la otra persona, nunca le va a decir a la pareja o a la persona que vaya, mira, óyeme, esa ideología que tú tienes, ese pensamiento que tú tienes, eso está erróneo, porque yo también vengo de una cultura, Claro. yo también vengo de una, digamos que crianza que me ha moldeado. Sin embargo, yo pienso que ese término de la ideología de género ha venido para crear, es un constructo, porque ya lo hemos estado hablando, es una construcción de esas ideas de lo que va a definir lo que es ser hombre o ser mujer. Es como ese pensamiento que yo pudiera como darle así para resumirlo. ¿El ser hombre y ser mujer ha cambiado en la sociedad de hoy con relación a sociedades de años anteriores? Mira, ha venido cambiando mucho este tema porque en los últimos años, porque eso antes no se veía. Tú me estás poniendo en una tema me encanta. en una encrucijada, pero voy a tratar de hacerlo lo más neutral y lo más profesional posible. Mira, el rol de papá, el rol de mamá ha venido sí cambiando y es muy evidente. Claro. Es muy evidente donde la sociedad y donde las familias se ven estos tipos de roles y cambios en la sociedad. Vamos a escuchar a Arelis para concluir esta partecita aquí de la definición, la manera de ver ideología de género. Bueno, realmente ideología, como lo expresaba la colega, tiene mucho que ver con esa construcción de personas que se sientan en un cuarto frío, analizar los comportamientos, las políticas públicas, lo que tiene que ver con el mundo, y de ahí salen conclusiones. Que eso ha coincidido con situaciones que se están dando hoy día, que han incluido dentro de la agenda mundial términos que confunden mucho a la sociedad. Pero al escucharla a ella hablar, yo me trasladé a muchas situaciones. Señores, miren, yo soy educadora, ¿no? Mi primera profesión es educadora. Y en la cultura nuestra, hay una cultura social y una cultura, la microcultura, que es la que nos impacta, que es la de la familia. Pero tenemos que ir primero al origen, a nuestra historia. Nosotros venimos de indígenas, donde el hombre estaba en la calle cazando y la mujer estaba
estaba, exacto, fuera y la mujer estaba ahí cuidando. Había mujeres líderes, Sí, claro. había mujeres en casicazgos de eso que eran líderes y todo eso, y en la medida que todo va evolucionando, se van dando cambios sociales y se van experimentando cambios a nivel de la cultura intrafamiliar. Ahora bien, esta confusión a nivel mundial que se ha generado, donde se ha querido involucrar la parte del ser humano, solo hay dos sexos, mujer y hombres. Como decía la señora, el género son las atribuciones, los comportamientos que se diseñaron para identificar y para podernos socializar, porque esto no podía estar así. Alguien tenía que ser algo y algo. Ahora bien, hay muchas cosas en las cuales uno no está de acuerdo, pero lo bueno de esto es que ser profesional y ser una persona con una mentalidad abierta nos permite escuchar y no estar de acuerdo. Mira, vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos porque este tema es muy interesante y tú hablas de que alguien tenía que poner qué cosas eran de uno y qué cosas eran de la otra, y yo te siento quitando la parte que es natural y biológica que el cuerpo responde. De eso vamos a tocar el tema cuando regresemos. Gracias. Una coincidencia aquí en mis invitados de hoy es que todos son educadores y pertenecen a algún centro que tenga que ver con educación. Estoy feliz por eso, porque yo también lo soy y me siento como en mis aguas. Regresamos. Seguimos en Íntimamente, una discusión que se pone cada vez más interesante. Arelis García dice, tengo mi hilo ahí. Eso quiere decir, yo quiero seguir hablando de ese punto de la ideología y de la diferencia de género y sexo. Arelis. Efectivamente, que se lo aclaren al mundo. Nosotros los educadores no podemos ir por la calle confundiendo a los estudiantes, y más hoy día, con esa vulnerabilidad por esa escasez real de educación que tienen, porque el hecho de estar en las aulas no quiere decir que estén ni recibiendo una buena educación y mucho menos han tenido una buena formación de hogar que les permita diferenciar una cosa de la otra. Sexo, dos, mujer y hombre. El rol que le atribuye la sociedad para su comportamiento, para socializarnos, lo han denominado género. Pero yo quiero que ustedes sepan algo que ahí difiero de la señora, y es el hecho de que las mujeres, es verdad que originalmente son criadas hacia adentro, porque de hecho biológicamente la conexión entre de la madre y el hijo es una intimidad muy de adentro. No hay forma de tú destetar un bebé para darle ese rol al papá, porque la mujer tiene el derecho de estar afuera. Esa mentira no es verdad. La mujer tiene esa conexión hacia adentro, hacia el cuidado, porque eso es intrínseco de ella. Hay cosas que socialmente tú las puedes moldear, tú las puedes manipular, pero hay cosas que uno viene genéticamente diseñado de esa forma. Entonces, el hombre, después de los niños tiene 4 años hacia adelante, el niño sale con su papá, el niño socializa con su papá, el que te enseña a caminar en la calle, el que te lleva al parque, el que te enseña las cosas que tienen que ver con el cuidado, es el papá hacia afuera. Ahora bien, no podemos querer que porque tengamos claro lo que es la diferencia de los géneros, no podemos querer pensar en una igualdad, porque somos seres totalmente diferentes. Hombre y mujer no son iguales. En lo único que somos iguales es que somos seres humanos. Ahora, en el rol que desempeñamos socialmente y las oportunidades que se nos quitan, porque hay un diseño en el que la mujer está vista como el sexo débil, pero no lo es. Jamás. Es mucho más fuerte porque puede hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, no hablamos de la fuerza física, porque aquí hay mucha lucha y mucha igualdad y mucho género, pero yo nunca he visto de que van a construir la torre tal y ahora yo quiero que 50 mujeres albañiles, 50 que te carguen los blogs, 50 que tienen la mezcladora. Señores, esa mentira no es verdad. Hay roles sociales, hay roles sociales que se le atribuyen a la mujer, pero no porque sea débil, ni al hombre porque sea fuerte, sino porque genéticamente, fisiológicamente... Además, la fortaleza, Arelis, la fortaleza no tiene que ver con fuerza física. Entonces, cuando le explicamos a las personas que somos iguales, que los géneros... Mira, cuando a mí de verdad, que a mí me da una risa,
porque cuando yo he estado en Europa que comienzan a debatir el tema de los les. Mira, no, sinceramente ya eso toca la raya de la raya. Y discúlpame que ya voy a terminar, pero miren, hay cosas que para tú ganar un espacio, para tú defender tus derechos, tú no tienes que destruir cosas que funcionan. Yo no sé por qué. Eso, a mí me gusta mucho hablar de esto, porque esto parece mucho a los políticos, que aquí vamos a construir una escuela y ya llevamos la escuela casi lista, pero hay elecciones, perdemos. Viene el otro que gana y dice, no, ahí no va a una escuela, ahí va a un hospital, porque no hay una continuidad. Hay cosas que estaban bien, lo que había era que continuar haciéndolas. Y hay otras que había que mejorar, pero sin estar destruyendo las que ya estaban. Vamos a hablar de eso. Me gustaría que ustedes los tres me apoyaran para yo tener una idea, un nombre, un concepto de lo que hoy hablamos en Íntimamente, ideología de género, si no se puede llamar ideología de género, de qué otra manera le pudiéramos llamar a esta corriente que está arropando a las personas y que está arropando la sociedad de hoy día, diciendo que usted es cómo se percibe, y vamos a hablar de la percepción en este momento. Si ustedes tienen algún término que pudiéramos utilizar en este programa, que lo pudiéramos sustituir, le agradecería. Anderson. Mira, tú sabes que antes de contestar esto, yo me voy con una idea que dice la colega Arelis, en el sentido de que mamá es una. Sí, claro. Eso estamos claros. Y madre y padre es quien la madre diga. Cuando nosotros vemos esta... me gustó eso. Madre es una, papá es quien la madre diga. Mira qué es lo que sucede con esto, y esto es muy delicado también de decir, no podemos tomarlo así de repente, porque hay que analizarlo bien también esto. Pero me dice eso, que el poder que tienen las mujeres. O sea, sigue hablando del poder. Ahí es que voy, porque cuando hablamos de este tema de género, digamos que de este pensamiento que se cree de la madre, de la mujer, la madre tiene todo el poder de decir, porque a quién es que la madre presenta al niño cuando da luz. Así es. Mira, mi hijo, ese es tu papá. Quiere decir que si nosotros vamos desde una concepción, digamos, desde los inicios, desde las intríngulis, bueno, mamá es quien le da la voz, le da la calidad de lo que hoy nosotros somos hoy en día. Porque si mamá dice, no, ese no es tu papá, si nosotros nos vamos a ir construyendo un poquito, ese no es tu papá, ese es otro, y yo tengo que creer lo que dice porque esa es la voz. Pero cuando nosotros hablamos de todo este tema de la ideología de género, de cómo se va construyendo todo este tema, es algo que se va dando desde que nosotros estamos pequeñitos, porque a mí me criaron con juegos de varones, a mí me criaron con, digamos, que soldaditos, que yo tengo que esto, y lo grande de todo esto es que la cultura enseña que esto sea así. Hoy en día yo puedo decir, digamos que en mi casa yo tengo mi esposa, tengo mi hijo, y yo puedo hacer la misma cosa que hace mi esposa. Sí. Yo lo que creo es que todo este tema de la ideología de género y el de género específicamente, ahí tiene que haber un equilibrio en el hogar. Es cierto, hay cosas que son de papá e hijos. Por más que yo sea y por más que yo sepa muchas cualidades de las niñas, que cuando esa primera menarquia, que en la casa, en el hogar, por más que yo sepa todo eso, pero es mamá. Y hay temas que no le interesan a una parte y a otros sí. Y hay temas que le interesan a ellas y a ellos no. Y bueno, esto es como muy espontáneo, fácil de ver. Y esto es sano dentro de la conducta del ser humano, porque hay situaciones en que el niño debe de identificarse con papá, porque si no lo hace, pues entonces puede venir otra confusión, pues entonces yo quiero ser como mamá. Claro. Entonces cuando yo veo que mi papá está en el hogar y es un cero a la izquierda porque mamá es la que está empoderada, mamá es la que está haciendo todo, mamá es la que está, digamos, haciendo todo porque quieren hacer muchas cosas, porque todo esto, va a haber un tema de confusión, porque muchas veces volvemos al inicio otra vez. Mamá es una y madre es la que le da el poder a los padres incluso dentro del hogar. Mírame, me gustaría que tú me acompañaras, pero hay mujeres, en muchos casos, porque esto lo vemos en la consulta, que no permiten
que los hombres, los padres, ejerzan porque yo quiero hacer esto, porque tú no me vas a doblegar. Y cuando el niño ve estas diferencias... Y aquí vemos otra vez el poder de las mujeres. Y cuando vemos esta diferencia en consulta, entonces aquí lo que podemos ver que hay un tema de roles, hay un tema, entonces comenzamos a trabajar los roles dentro de la casa. No es que tú no vas a ser independiente, mamá, escúchenme, porque no estamos hablando tampoco de que tú ahora vamos a tener en la casa, porque sí es algo muy cierto y lo que decía la colega en un ratito. Marianela. Sí, Marianela, perdón. Y es que dentro del sistema nuclear de la casa, la madre hace un trabajo. Y eso no se puede por nada del mundo. Trabajo, eso sonó muy simple. Eso sonó hacen un trabajazo. no, un trabajazo mayúsculo porque es verdad y no se paga. Y eso hay que estar consciente y el verdadero... Y no se ve como trabajo. Exacto. Yo creo, tú no gustaría. me has dado la palabra, pero yo la voy a coger porque yo no sé para qué tú me trajiste para Pero acá. no, porque yo no, porque eso, Mira, eso no es democrático. No, me le toca a Está Marianela, bien, que está Marianela. primero. Me toca a mí. Marianela, Claro. usted, por favor. Y Y quiero, Arely vamos a reservar tu puesto. Sí, y quiero porque, bueno, en este ejercicio democrático que tú aperturas en este programa, no tenemos que estar en acuerdo. Claro. Y eso es la democracia. Y esa es la idea y eso no se enriquece. Afortunadamente el tema de género es una construcción cultural y social. Y precisamente por esa razón, como las culturas no son iguales permanentemente, la República Dominicana que era en los años 30 no es la República Dominicana de estos años. Por supuesto. Ha cambiado bastante y seguirá cambiando. Entonces, género es eso, es una cuestión que se construye a partir de la historia, de los acontecimientos históricos en el tiempo y se construye a partir del tipo de cultura. ¿Sí? La mujer, como se educa en República Dominicana, es como se educa en algunos países árabes, que tiene mucho mayor restricción, que no puede hablar, que no se puede ver su rostro, que camina detrás del hombre, que no puede participar en política ni en nada. Entonces, esa construcción es a la que nos referimos. Yo creo que se trata de un tema de corresponsabilidad. Eso de que nosotras tenemos los genes del cuidado, no. Hay cosas que son enseñadas en la sociedad. El hombre tiene el igual derecho a ser sentimental, el hombre tiene igual derecho a llorar, y no que se le diga que los hombres no lloran a los niños desde chiquititos. Sí. Y Marianela, el ¿tú hombre no tiene consideras- también, la obligación y necesidad de dar amor a sus hijos cuando nacen. Por ejemplo, el tema de la política pública en materia de trabajo, de los 3 meses que le dan a las mujeres posparto, el hombre también tiene ese derecho de los 3 meses. Sí. Porque él puede dar el biberón, sí, apostamos al amamantamiento, pero el hombre puede, mientras la mujer descansa de un agotador proceso nocturno, y en el día tiene que estar lavando los pañales, lavando tal cosa, cuidando a los demás chicos, si lo hay, el hombre también puede cuidar a sus hijos. Y las políticas públicas tienen que apostar a eso y los gobiernos. A eso es que nos referimos con la igualdad de oportunidades. Sí, cuando hablamos de los roles que se construyen y que el género es una construcción social, no tiene, según a partir de tu mirada, la relación, no se relaciona la construcción social a la respuesta biológica del organismo de cada uno, que son distintos. Es que como decía Arelis, el sexo es otra cosa. Con el sexo se nace, no cambia, no importa dónde tú te vayas y no cambia en el tiempo. Está el tema de la orientación sexual, que es otra cosa. Lo que pasa es que estamos haciendo una mezcolanza de muchas cosas en estos temas. Arely no puede explicar esa diferencia y quiero que para cerrar este segmento Anderson me diga a nivel psicológico, género, que es construcción social, sexo, que es lo que traemos como seres humanos. ¿Qué tienen que ver estos dos términos? Porque desde mis ojos la respuesta biológica es cómo se va construyendo socialmente a cada persona, aunque se exceda de ahí. Sí, tiene que haber un equilibrio, es lo que yo pienso ante todo esto, porque en la dinámica de la familia, cuando tenemos niños, hijas, tenemos que ver que papá y mamá pueden equilibrarse. Papá puede hacer la misma cosa que hace mamá. ¿Verdad? En algunas, digamos que en los temas de los oficios, en el tema de qué vamos a hacer, vamos a cocinar, vamos a hacer todo eso. Todo tiene que haber un equilibrio, porque dentro de la dinámica familiar los niños necesitan y las niñas necesitan ver, digamos, ese papel, ese rol
que yo tengo que tener una visión clara, porque entonces va a crecer ese adolescente con una, digamos que, un error, un pensamiento erróneo, quién yo soy, va a haber un problema de identidad más adelante, que eso es que muchas veces no se ve por darle mucha prioridad a lo que es este tema de género, todo este tema, pero cuando hay un equilibrio en el hogar, debe de haber una, digamos que una repartición de roles. Los niños pueden muy bien hacer las cosas que hace mamá, pero no tampoco desde el abuso. Ok, mira, aquí este tema de verdad que se pone muy candente. Arelis, tú estás en turno, pero antes yo quiero hacer un breve espacio para que escuchemos a la psiquiatra Marian Rojas Estapé, quien habla de que el cuerpo de una mujer es totalmente diferente al cuerpo de un hombre a nivel biológico y que esto responde a ciertas habilidades y facilidades para uno que para el otro. Escuchamos a Marian y regresamos con Arelis. La ideología de género consiste en decir, tú eliges si quieres ser hombre o mujer. Que esto es muy dramático, porque al final esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer, cada célula. No es un trocito, mi mano, mis órganos sexuales, no. Cada célula de mi organismo está impregnada por esto. Para mí uno de los temas más dramáticos es que la ideología de género se ha instaurado en los colegios y en las escuelas y en los institutos. En los libros de texto, hoy en día, pues se recomiendan cosas como que hay que empezar a masturbarse desde pequeños, explicarles por qué la masturbación es buena. En una sociedad en la cual las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que a la larga el ser humano consiga ser feliz. Seguimos, esto es Íntimamente, hablamos de la ideología de género y hablamos de la construcción social. Quiero compartir brevemente la historia de un niño que conocí a muy temprana edad, estuvo muy cerca de mí. Cuando lo llevaron a la escuela, este niño se sentía confundido, no podía prestar atención, se distraía. Cuando se llevó a un psicólogo, la psicóloga le diagnosticó, está desarrollando una homosexualidad y hay que buscar un patrón masculino que le represente para que el niño no se confunda y pueda desarrollar lo que va con su sexo, con su cuerpo y la respuesta que ya trae. Al final de un tratamiento largo, poniendo un masculino cerca de este niño, porque se estaba criando solo con su madre, el niño solo fue cambiando sus patrones y hoy día es pelotero. Tenemos, como este caso, muchos tantos otros y que más adelante podemos hablar de él mientras escuchamos a Arelis García, que está en turno. Mira, vamos a tomar de ejemplo el caso de ese mismo niño. Señores, la sexualidad es el conjunto que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con nuestro comportamiento como seres sexuados, porque todo lo que hacemos representa sexo porque nosotros somos sexo. Entonces, hay una sexualidad que se desarrolla hacia afuera, pero hay elementos internos que ahí tú no puedes tomar control. He conocido de casos de personas a punto de suicidarse porque han luchado con una homosexualidad que no han entendido por qué y han tenido sus dos figuras ahí representativas, y han tenido los tíos y han tenido un equilibrio a nivel de lo que es hacia afuera esa proyección. Sí. Sin embargo, internamente no pueden explicar por qué tienen atracción hacia el mismo sexo. Igual. Ahora bien, como decía Marianela, hay una mezcolanza. Cuando uno habla de estos términos, tenemos que hacer un programa aparte para hablar de sexo, para hablar de identidad sexual, para hablar de preferencia sexual, para hablar de todo lo que encierra el comportamiento interno del ser humano cuando a de sexo se refiere. ¿Por qué? Porque volvemos al género y decimos que cuando a ti te educan con el género femenino, tú tiendes a hacer todas las cosas que culturalmente se dice que hacen las niñas. En el caso mío yo jugué bola, en el caso mío yo fui deportista, yo jugué baloncesto y a mí nunca, pero nunca me pasó por la mente sentir atracción sexual hacia una de mis amiguitas. Y mi identidad sexual se desarrolló de la manera que satisfactoriamente, porque hay un problema ahora, Juana, y es que han puesto a conflictuar tu identidad sexual con lo que tú puedes ser o quieres ser. Si tú mañana no quieres ser Arelis, sino que tú quieres ser esa mesa, tú puedes serlo. Eso es lo que ha generado la confusión
hoy día que el tema de la sexualidad le han dado una cobertura de desinformación, una cobertura donde nos mantienen así como conflictuando entre los hombres y las mujeres, mientras los estamentos que están allá arriba están haciendo de todo políticamente hablando. Sí. Esto de este problema de la Agenda 2030, de ponernos a pelear a las personas, eso es algo orquestado, eso está organizado para que hoy día estemos nosotros hablando de que si tú puedes hacer esto porque tú eres mujer o porque tú eres libre o porque tú eres esto. Y mientras nosotros estamos aquí matándonos, ellos están haciendo este caos, está generando un beneficio para un grupo muy reducido de personas. Entonces, lo ideal es que la gente sepa sexo, identidad sexual, preferencia sexual, género, todo eso son conceptos que describen cada una de las acciones nuestras por dentro y por fuera, pero eso nada tiene que ver con la parte social, que es la que está dentro y la que nos tiene peleando. Porque ahora antes tú nada más eras mujer, hombre y homosexual, ¿verdad? Y por consiguiente lesbiana. Pero es que yo que tengo amigas que pasaron su vida entera con un matrimonio, con una actitud de mujer, que tuvieron sus hijas con su esposo y un día salieron empoderadas y se buscaron una novia. Entonces, eso confunde. Ajá. Ahora, eso no quiere decir ahora que yo la voy a rechazar porque ella decidan por ser supuesto. lesbiana. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que llegar al respeto de lo que las personas decidan ser. Pero eso no va a definir, hay hombres y hay mujeres. Lo demás es cuento. Miren, hay muchos temas aquí, insisto, este programa vamos a tener que hacer una extensión de una segunda parte con ustedes y yo espero que los tres me puedan acompañar porque la discusión hay que extenderla. En los últimos tiempos este tema arropa los medios diariamente. Son todos los días casos nuevos, es un término que se ha hecho muy popular e incluso las personas ahora con una cantidad de términos que muchas veces no conocemos y no manejamos, una bandera de muchos colores que ha puesto a las personas, van como 20 identidades nuevas, distintas, que para nosotros se nos hace un poco difícil, por lo menos para mí, identificar, revisar y chequear todo esto. Agustín Laje nos habla del % en cuanto ha crecido, lo que se ha podido medir, de cuánto ha crecido las personas con identidades que antes no conocíamos. El transgenerismo en niños y adolescentes ha crecido 4000% en la última década en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que el niño trans no nace siendo trans, se fabrica, se construye. Y el niño trans es una garantía que ese individuo no se va a reproducir. Porque ya lo has mutilado psicológicamente y después físicamente. Claro. Fíjense, Agenda 2030, investiguen un poco y van a ver que todo está encaminado a decir hay que reducir el tamaño de la población. Y el problema es por qué. Seguimos definitivamente el hablar de un tema, hablar de estos términos todos los días hace que más personas cambien su percepción y tengan ideas nuevas de las relaciones. Esto pasa con la ideología de género y me gustaría saber que ustedes me digan, todos vamos a empezar con Marianela, hasta qué punto ha crecido la diversidad en las relaciones humanas en términos íntimos. Yo pienso que, como decía Arely, es un tema de respetar a la otra persona y ver siempre el tema desde el punto de vista humano, del ser humano, Sí. y de la persona. Entonces, y las sociedades, vuelvo y digo, son muy cambiantes en el tiempo. Yo lo que sí estoy preocupada es por lo siguiente. Cómo en esta construcción social y cultural y en estas relaciones entre los géneros, entre hombre y mujer específicamente, la manera en cómo los educamos mantiene una situación de violencia de uno contra la otra. Eso sí a mí me preocupa. Y cómo los números se disparan. Si tú revisas los números de los feminicidios, cómo va en aumento. La muerte de mujeres en manos de hombres. En manos de hombres. Tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotras tenemos una lectura de ese fenómeno. En términos de cómo estamos educando. Cómo estamos educando a una y al otro. Y esa situación feminicida no se genera en el instante. Eso viene desde la propia construcción, claro, y desde la educación. Desde cómo estamos construyendo a esa masculinidad. Por eso nosotras decimos que es necesario construir una nueva masculinidad.
Una nueva masculinidad, claro, que está relacionada al cómo nos relacionamos y al cómo el hombre va asumiendo responsabilidades también desde la familia, del núcleo familiar, igual que la mujer, y cómo este hombre tiene que ver a la mujer no como una cosa, no como una propiedad, sino como una compañera que decidieron ambos acompañarse en una relación, y cómo esa relación debe fluir en el respeto y en el amor. Marianela, se habla de que esta nueva masculinidad se ha llevado a feminizar a los varones. Esto está creciendo todos los días. Tú me dices que no es cierto. Yo sé, no, lo que digo que no es cierto es lo siguiente. Ciertamente esas cosas se están dando, no digo que no. Ajá. Lo que yo digo que no debe extraerse a este tema que nosotras planteamos y defendemos en términos de las políticas públicas y en términos de la relación hombre-mujer, sí, y en términos de cómo construir unas relaciones de género armoniosas, basadas en el real amor. Por supuesto, esa es mi pregunta. Y otra cosa es el tema, como decía Arelis, de la identidad, de la orientación sexual, entre otras cosas. Y por eso decía que hay una mezcolanza, que estamos juntando muchas cosas. Cuando hacemos ese juntar muchas cosas, desconocemos unas que son fundamentales, que es el tema de la violencia contra la mujer, que es como las niñas a temprana edad tienen uniones tempranas, que hay un índice en República Dominicana disparado en términos de adolescentes embarazadas, reproduciendo niños y niñas a temprana edad que ellas no pueden educar, y después nos quejamos de la violencia, de cómo anda la sociedad. Entonces, a eso hay que ponerle una especial atención y saber de dónde viene y qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de la ideología de género, invitamos una feminista porque se conoce que, o por lo menos se dice que el movimiento feminista apoya toda esta gama de conductas nuevas que no conocíamos antes. Aunque cuando tú me expliques aquí y yo... El movimiento feminista la respeta. La respeta, y no la promueve. La respeta, que es diferente. La respeta porque cada ser humano tiene derechos. Claro. Y como decía Arelis, yo no puedo, si tú me dices como amiga mía que tú eres lesbiana, yo no te voy a decir, no te quiero en mi camino. Yo no voy a rechazar a Arelis por eso. Arelis es una ser humana. Okay. Y yo la respeto como tal en función de sus decisiones. Eso no quiere decir que yo salga por ahí a comenzar a promoverle a los niños y a las niñas que sean homosexuales o que sean tal cosa, o sean tal cosa, o sean tal cosa. Eso no es lo mismo. Percepción. Y ahí hay una intencionalidad marcada, ella comentaba eso, de establecer cosas que no es real, que se promueven en esa dimensión desde el movimiento feminista. Bien. Y te decía, hay corrientes dentro de cada escenario social. Hablamos de la percepción y cuando tú hablas de respeto, inmediatamente me voy a remontar hasta qué lugar llega el respeto por mí, por lo que yo pienso, y donde comienza el respeto por el otro. Este es un tema que ha abarcado a muchas personas porque yo me percibo, imagínate que en este momento yo digo que yo me percibo una mujer de 6 pies, que tengo pelo rizo y que mi pelo llega hasta después de la cintura, o que simplemente yo me percibo como un hombre millonario. Esto, ¿hasta qué punto ese nivel de respeto que el otro tiene que darme a mí, comienza el respeto por el otro que no tiene por qué verme a través de mis propios ojos? Y vamos a continuar. Anderson, esta es tu oportunidad. Mira, lo que pasa es que ya eso raya con el tema de lo que es la realidad. Porque cuando tú me dices a mí, mira, yo me veo como una persona rica, yo me veo como yo soy una un hombre persona millonaria. Un tema de ego también muchas veces que se salud esconde. mental. Salud mental, exactamente. O sea, hay cosas que no son de lo que es de la realidad y debemos de estar claros en esto. Sin embargo, hay personas que han ido a la cárcel por no percibir al otro como se percibe. Pero hay un tema también... Hay pueblos que se está ocurriendo esto. Sí, mira, Juana, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando hay una persona que llega al consultorio con una situación así, vamos a decir, dada, mira, yo me creo esto. Obviamente que uno como terapeuta va, ok, te entiendo, pero ya yo sé que hay un tema de fondo. Exacto. Pero la sociedad no lo ve así. ¿Qué es lo que se tiene que lograr? Mira, desde el respeto, mira, tú eres así, tú eres esto, pero esto no es la realidad. Ajá.
esto no es lo que va con la realidad, esto no es lo que va con los patrones. Lo que tú me estás diciendo es entonces que una persona que se percibe de una manera distinta a la que es, lo que hay es que llevarlo a terapia y no apoyar que él sea o diga que es otra cosa. Mira, o sea, ir a terapia, porque no quiero que vayamos a confundir todo esto, porque, por ejemplo, una persona que es hombre y se sienta ser mujer, perfecto, yo no lo voy a obligar, ni nadie debe de obligarlo, digamos, a que tú tienes que ir a terapia porque eso está mal, porque la sociedad te lo está imponiendo. O sea, hay un tema de respeto. Si tú quieres ser así, ahora vamos y manéjate con los estándares de lo que rige la sociedad. No es ahora que tú vas, porque ya yo soy mujer, ya yo quiero venir ya a hacer muchas cosas que no están de acuerdo con la sociedad, porque lo que tenemos que ver esto es que hay una realidad. Mira, hay una sociedad, Juana. Hay una opinión que tenemos de la presidenta de Italia que se ha opuesto a que se promueva ese tipo de percepción. Vamos a ver, Giorgia Meloni, ¿qué dice? Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. Toda nuestra identidad está atacada. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Seguimos con la discusión de ideología de género. Esto es íntimamente, hablamos de percepción. Dejamos en el panel a Arelis García hablando de lo que tú sabes decir sobre este tema. Mira, antes de yo decirte y hablarte y emitir mi opinión, yo quiero emitir este llamado a la población dominicana de que hay muchas plataformas desinformando, desorientando, pero el estar aquí, el escuchar este debate tan saludable para las personas que tendrán la oportunidad de verlo en las diferentes plataformas en el mundo, esto hace mucha falta, señores. El problema de los países como el nuestro tiene que ver con la educación académica, los programas educativos que nos trae aquí, que se enseña en las escuelas, donde la desigualdad está protagonizando esa desinformación, esa forma de plantear la educación en cuanto a los niveles y los extractos sociales, esos currículum que hay que agarrarlo todo y romperlo y sentarse en una mesa a plantearse políticas públicas reales donde este conflicto que nos llega desde afuera nos permita a nosotros actuar en armonía. Programas como estos son fundamentales. Es una lástima que aquí nos pasemos la mañana entera y la noche entera hablando pluma de burro de políticas. Sin embargo, aquí en estos programas educativos es donde que verdaderamente hay que hacer la gran inversión. Pero cuando te hablaba de que yo defiendo mucho la educación sexual en las escuelas, es porque quiero hacer una acotación con relación a lo que dice Marianela. Nosotros hablamos mucho de los feminicidios y de las jóvenes embarazadas, pero si los jóvenes hombres parieran, también habría muchos jóvenes embarazados, porque a la vida temprana de la sexualidad claro, entran los dos. Entonces, no siempre una adolescente de 14, 11 o 12 es violada por uno de 20, 18, 19, no. A veces son muchachos tanto de 14, 13 y 14 que ya tienen esa actividad hormonal por su pubertad. Entonces ya el cuerpo le está pidiendo y se aparean, lamentablemente, porque es el cuerpo. Yo hablo del calentamiento de la adolescencia. Entonces, eso no es la adolescencia, eso es en la pubertad, todavía más cerquita de casi de ser niños. Entonces, si los hombres salieran embarazados, aquí no eso sí es verdad que fuera un verdadero caos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué te llama eso? A políticas públicas, para estar de acuerdo con ella, que encierre la educación desde un punto de vista de prevención. Y lo único que previene es la educación, es la formación, es el ponernos amigos como pareja. Aquí ahora tenemos a las parejas conflictuando en lucha de poder, en quién tiene la autoridad, en las negociaciones, y también las parejas distraídas buscando aceptación social a través de las redes sociales y perdiendo de vista que le dieron la oportunidad, la vida, de ser los padres que crían, que forman a niños
que verdaderamente, y cuando hablo de niños, hablo de niñas, porque yo no tengo esa forma de hablar de niños y niñas, ellos y ellas, yo no voy por ahí, yo para mis niños son todos. Y esos niños necesitan educación, formación, padres comprometidos, pero padres que sepan cuando deciden tener una relación de pareja, que sepan cuál es el rol de ser padre. Hay un tema que de verdad me llama la atención e incluso me preocupa, y es la participación de hombres en grupos de mujeres de una manera desigual, no equitativa. Lo vimos en los Juegos de Tokio, donde un grupo de trans lo pusieron a competir con mujeres cuando la fuerza física es distinta, y ellos se llevaron el premio. Vemos también un caso en una cárcel de Estados Unidos donde un hombre, por decir que se percibía como una mujer y que era trans, violó a 5 mujeres dentro de una cárcel de mujeres porque se les permitió. Nosotros tenemos una de las primeras protestas que yo he visto en las redes sociales. Ella es Olga Izquierdo y ella fue a protestar porque el baño tenía un letrero que decía baño para lo que se percibe mujer, para mujeres y lo que se sienten mujeres. Entonces, ¿hasta qué nivel esto puede hacernos daño? Vamos a ver la denuncia y te toca, Anderson, este tema. Vamos a ver qué dice ella. En el cartel dice toda persona con identidad femenina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entiendes tú? Claro. Tengo razón. Puede entrar cualquier hombre que se siente mujer a un baño de mujeres donde hay niñas. ¿Cómo quedan los derechos de la mujer y de las niñas? El Código de Niños y Adolescentes. Yo quiero que Anderson, como psicólogo clínico, me hable de cómo influye la participación de hombres y mujeres en una misma competencia solo por el asunto de la percepción. Mira, tú sabes que esto es un tema que cuando uno comienza a analizarlo, uno ve muchas partes de la crianza, ve mucho, como yo soy terapeuta familiar, uno se basa mucho en ese tema de la crianza, pero así a nivel clínico y a nivel, digamos que ya psicológico, cuando tú ves este tema de la competición, de lo que estábamos hablando anteriormente, hay un tema de que se olvida. O sea, se olvida de que tú eres hombre. Naturalmente, tú eres hombre. Tú tienes unos genes dentro de ti que te hacen ser, y lo hablábamos anteriormente, distinto a la mujer. Sí. O sea, cuando vemos todo este tema de que yo voy a incluir al hombre en temas de que vamos a hacerlo como lo mismo que la mujer, o sea, hay una gran diferencia. Ahora bien, cuando se trata todo este tema en la dinámica familiar, aquí tenemos que sí ver lo siguiente. Mamá tiene su rol, papá tiene su rol. ¿Qué tan importante es respetar estos roles para el desarrollo del ser humano? Es tan importante porque lo hablábamos ahorita en un sentido, porque de la manera en cómo yo voy a defender mi rol, como yo voy a hacer ese papel de papá, porque ¿qué es papá? Porque si nos vamos a hablar de la pregunta, ¿qué es papá? La sociedad le ha dado ese término de ser papá al hombre, el que pone las reglas, el que pone, digamos, el que trae el dinero, el proveedor, todo ese tema, todo ese constructo se hace ser y se lo moldea a ese hombre que está en la casa. Cuando yo estoy en el hogar, yo tengo que de alguna manera ver y hacer cosas, porque tú decías ahorita de ese ejemplo, ese niño que vivió, estaba teniendo, me imagino que estaba teniendo bullying también en el colegio. Sí, estaba muy pequeñito, se quedaba en el aire. Y tenía una identificación un poco errónea. Hay algo muy importante que yo quiero aclarar acá. Mamá siempre será mamá, porque hay algo que yo soy mamá y papá. No, usted está equivocada y lamento decirlo así, pero usted nunca será papá, porque usted es genéticamente mujer, y también la sociedad, para colmo también, ¿verdad? Te ha inculcado también esto. Entonces, tú siempre serás mamá. Ahora bien, ¿qué pasa? Si tú eres una madre, por alguna razón, que está divorciada, que no tienes esa figura paterna en el hogar, ahí está un abuelo, ahí hay un tío, porque la voz de la madre es importante en el hogar. Este tema de género, esto va tan más allá que nosotros podemos decir que el hombre dentro del hogar es una persona que también, como la mujer, puede hacer
todo lo que haya y todo lo que esté haciendo ahí la misma mujer en el hogar. Pero hay roles. Cuando yo veo que mamá quiere ocupar ese rol de que yo quiero proveer más que el hombre por un tema de que me van a desvalorizar, me van a desmoralizar o me van a disminuir como madre y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro porque tú te tienes que quedar acá. Sí, porque las mujeres quieren hacerlo todo muy bien. Todo ese tema resulta, y eso es lo interesante de todo esto, que el hombre como ya ha tenido, que le han dado este poder, todo este poderío machista, una cultura machista, cuando el hombre se ve en esto, su ego entonces comienza a desmoralizarse. Ahí comienza el tema de la violencia, ahí comienza el tema, no, porque yo soy el hombre de la casa. Porque la madre entonces quiere hacer todo esto. Lo interesante es que todas las mujeres, las madres, quieren tener cargos políticos importantes, quieren tener muchas oportunidades, pero no quieren tampoco dejar de perder el rol de mamá. Ah, claro. Y ahí, ese es el tema también de todo esto. Este tema queda para un próximo programa. Marianela, me gustaría dejar en la mente de nuestros televidentes tu idea, tu participación de la manera más constructiva posible para ayudar a la población a seguir sano, a tener salud emocional, salud física, salud psicológica. Bueno, de hecho, nosotras lo que promovemos no es un antagonismo, porque creemos mucho en que lo que haya son buenas relaciones de pareja. Okay. Y buenas relaciones en el hogar y del amor. Eso es lo que promovemos y es lo que creemos también. Entonces es lo que debemos seguir proponiendo. Es lo que creemos. A mí me llama mucho la atención lo que dice el Anderson. Porque yo pienso que que es un tema de corresponsabilidad. Yo creo fielmente en la corresponsabilidad. No creo en el antagonismo, no creo en la lucha de que yo puedo más que tú o tú puedes más que yo. No creo en eso, no es lo que promovemos. Y yo pienso que la sociedad dominicana sí debe concentrarse en trabajar en políticas públicas desde el Estado que contribuya a promover estas buenas relaciones armoniosas dentro de las relaciones, ya sea dentro de la familia y fuera de ella, y a construir desde la educación a temprana edad una manera diferente de relacionarse hombres y mujeres. Excelente. Y los roles que están establecidos sí tienen y necesitan obligatoriamente que se haga una revisión de la masculinidad que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo atrás. ¿Y por qué no de la feminidad también? También de la feminidad, de las dos. Claro que sí, la promovemos las dos. Una nueva masculinidad y también una nueva feminidad donde la mujer no se sienta subordinada, entre muchas otras cosas. Y con respecto a lo que decía Arely de la educación sexual, sí, nosotras creemos también, yo creo mucho en la educación sexual, porque distinto a lo que cree nuestra sociedad tradicional, de que el saber es lo que provoca que, es el saber lo que evita que. Porque cuando tú sabes, cuando tú tienes información, cuando tú tienes una población educada, formada, que es a lo que menos le invertimos recursos, aunque hay un 4% ahora, esa población, que no se usa para eso. Esa población va a saber qué hacer, cuándo hacer y por qué hay momentos en que tiene que cuidar lo que hace y cómo lo hace, en términos de la sexualidad. Anderson, desde un terapeuta familiar, ¿qué podemos decirle a nuestra sociedad? Sí, es importante ver esto desde la corresponsabilidad, así mismo como lo expresa Marianela. Es importante también que dentro del hogar haya unas reglas, haya unos límites, que los niños vayan viendo que tú también puedes hacer esto, que tú también puedes compartir las mismas responsabilidades, ver qué es sano y qué es correcto también. Muchas veces van de la mano, otras veces no, pero sobre todo cuando hablamos de la salud mental, lo sano es lo más propicio. Excelente. Arelis, es tu turno. Bueno, realmente me gustaría dejar aquí en la mesa, invitar a la señora Marianela a que con frecuencia pueda estar en otras plataformas, en otros medios, planteando lo que es el feminismo desde la óptica que ella lo acaba de dilucidar aquí, porque hay mucha desinformación al respecto y todo el mundo asume, yo digo todo el mundo que no, claro, sus salvadas excepciones, pero las ven a ustedes como esas personas que han venido a ponerle el componente de discordia
a lo que ha sido la relación entre hombre y mujer, y todas son acusadas de lesbianas, de revolucionarias, de desenfrenadas, de protestantes. Revolucionario es bonito, ¿eh? Bueno, pero revolucionando el comportamiento desde una óptica negativa. Y bueno, por la corrección. Y me siento una revolucionaria. Exacto, pero yo, desde como soy educadora, terapeuta familiar, todas mis carreras las ejerzo a diario y me encanta, pero la que más me gusta es hacer que las personas descubran el ser humano. Primero se es, después se hace para poder tener y partir de ahí. Y la idea es que dos conceptos que han generado un conflicto la vida entera, que es igualdad y equidad, que desde las escuelas le enseñamos a las personas que somos iguales porque somos seres humanos y que la equidad tiene que ver con la repartición y la preparación. Muchísimas gracias, Arely, gracias, Anderson, gracias, Marianela. En mi área de trabajo me dedico a la descodificación biológica, estudio el cuerpo humano y cómo responde a las emociones. Y quiero concluir este programa diciendo lo siguiente: el hombre y la mujer son diferentes y cada uno responde a ciertas necesidades sociales de manera espontáneas y biológicas. El cuerpo de una mujer, no importa la cultura donde esté, se comporta de la misma manera. Echa senos, tiene esa asociación a lo cercano porque viene con ella hormonas que la llevan a la maternidad. Y la maternidad es cuidado y la maternidad es nido cercano. En el caso de los hombres son diferentes y tienden a estar más hacia afuera porque su contextura, su cuerpo está hecho para responder a necesidades que van más hacia afuera. Por eso mayor orientación, mayor fuerza física, y por eso es que es tan importante entender las facilidades características de un varón y las facilidades y características de una mujer a la hora de socializar. Voy a cerrar con esta frase que dice: el hombre y la mujer son alas de una misma ave, y hasta que éstas no sean iguales en fuerzas, el ave no volará. Filosofía de la fe Bahá'í. Gracias, esto es Íntimamente, un show como te gusta.